Déjeme comenzar el día de hoy. Mientras pensaba yo, ¿ha oído usted hablar acerca de las 7 maravillas del mundo? ¿Verdad? Y a veces nos ponemos a pensar cómo harían, quién lo haría, cómo pasó, cómo lo hicieron, al pensar en las pirámides en Egipto, al pensar en la ciudad de Machu Picchu, en el Perú. Y a veces nosotros tenemos, digamos, a sueños de algún día poder llegar y visitar esos lugares, ver estas maravillas, quién las hizo, cómo las hicieron. Pensando en eso, pensé también predicar este mensaje, el cual lo he titulado el día de hoy, 7 maravillas de la palabra de Dios. 7 maravillas de la palabra de Dios. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque yo creo sinceramente de que a veces nosotros, aunque vemos ciertas cosas, no le damos la importancia, como que nos volvemos ciegos, pensando en esta situación de la ceguera. Cuando una persona nace ciega, pues nunca ha visto nada, entonces no sabe qué esperar, no sabe qué se está perdiendo. Pero cuando nosotros tenemos la vista y llegamos a perder la vista, hay un problema porque nosotros sabemos lo que nos estamos perdiendo. En cuanto a las 7 maravillas de la palabra de Dios que quiero compartir con usted el día de hoy, creo que muchos de nosotros nos hemos quedado ciegos espiritualmente hablando. Veamos, de acuerdo al libro de Salmos, el salmista en el Salmos 119, versículo 18 nos dice lo siguiente. Le dice él al Señor: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Mire, aquellos que me conocen saben que me encanta la palabra de Dios. Yo creo que todo cristiano debería desarrollar una pasión, un amor por la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios estamos perdidos. Yo quiero que lo entienda. Jesús mismo, cuando enfrenta la tentación con el diablo, ¿qué es lo que usa? Usa la palabra de Dios. Creo yo que es importante y me gustaría que pudiéramos nosotros hacer esta misma oración como el salmista. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, no para que vea lo que Hollywood está haciendo, no para que vea las últimas noticias en la televisión, no para que vea los últimos shows de la ciencia o la política o lo que fuera. No, Señor, abre mis ojos para que ¿qué? Para que vea las verdades maravillosas. No sé si esto... Para que vea, ¿si me escuchan ahora? Hello. No, esto está encendido. ¿Sí? 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Mejor ahora? Bueno, sí. Abre mis ojos, dice el salmista, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Hay verdades maravillosas que hay en las enseñanzas de nuestro Señor. Hablando en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Quiero que entremos de lleno acá. Como primer punto, tengo yo entonces... La palabra de Dios convierte el alma y nos hace sabios. Escuche, la palabra de Dios convierte el alma. Yo quiero que usted lo entienda. Nadie, ninguno de nosotros vino a los pies de Cristo Jesús sin antes haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Es al oír este mensaje de la palabra de Dios
que el Espíritu Santo viene y se mueve en cada uno de nosotros y nos convicta de pecado y nos invita entonces a poder reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, es la palabra la que nos convierte en nuevas criaturas. Libro de Salmos 119, versículo 7 nos dice lo siguiente. Nos dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Mira qué excelente. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Yo recuerdo mientras crecía, ¿verdad? Y se me hacía dificultoso eso de las enseñanzas de Dios, eso de la Biblia, eso de la religión cristiana. Como que eso era para gente adulta, gente que ya no tenía nada que disfrutar de la vida. Las enseñanzas, dice entonces el salmista, las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Qué dice? Reavivan el alma, nos hace volver a nacer. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Escuchó? Hacen sabio al sencillo. ¿Cuánta gente, como tal vez el día también anterior, nosotros también pensábamos lo mismo? Nos creíamos sabios en nuestra forma de pensar. Creíamos que nosotros la teníamos hecha. Hasta que venimos a escuchar la palabra de Dios y nos dimos cuenta entonces de que necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos a nuestro Señor Jesús. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio. ¿A quién? Al sencillo. Hacen sabio al sencillo. Punto número 2, o la segunda maravilla de la palabra de Dios, no solamente que convierte el alma y nos hace sabios, sino que también alumbra nuestro entendimiento. Escuche, alumbra nuestro entendimiento. Cuando leemos por primera vez el libro de Romanos, nos damos cuenta nosotros de el gran desorden mental que nosotros tenemos. El libro de Romanos nos habla muy claro y muy directo de la perdición, de la oscuridad de nuestra mentalidad. Y es la palabra de Dios la que viene y alumbra nuestro entendimiento. En el libro de Salmos 119, 130 nos dice lo siguiente: la enseñanza de tu palabra, me encanta, la enseñanza de tu palabra, ¿qué? Da luz. Si usted recuerda, cuando usted se convirtió, vivíamos en tinieblas, estábamos en tinieblas. Pensábamos que estábamos disfrutando la vida, cuando en realidad nos estábamos quitando la vida nosotros mismos. La enseñanza de tu palabra da luz. Como que cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de salvación, como que alguien enciende un switch en nuestra manera de ver las cosas, de comprender la vida. ¿Qué dice? De modo que hasta los simples pueden entender. Yo recuerdo que la gente decía, ¿verdad? Mientras yo crecía, si tú lees mucho la Biblia, te vas a volver loco. Y lo entiendo por qué lo decían. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente nos habían engañado. Anteriormente nos decían, el pueblo no puede leer la Biblia. Eran los eruditos, los que saben, los que conocen, los que leían. Y el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Yo quiero decirle, esos tiempos ya pasaron. Ahora usted puede tener una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias diferentes diferentes tipos de Biblia, traducción al día. Usted puede tener su favorita Reina Valera, puede tener cualquier otra que usted desee tener. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¿Cuántos a veces nosotros decimos, pero es que yo la leo y no la entiendo? Permíteme, ¿cómo puede ser eso? Si tú lees la palabra de Dios y no la entiendes, entonces hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Conviértete.
y pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé el entendimiento. Dice que la palabra, la enseñanza de la palabra, da luz. Yo no sé usted, pero cuando yo recuerdo de todo lo que yo hice en mi vida anterior, antes de venir a los pies de Cristo, era un desastre. Y aunque quizás tenía la palabra de Dios conmigo, en forma de un Nuevo Testamento que me habían regalado, el cual siempre cargaba conmigo, pero no había ninguna luz. No me alumbraba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había la enseñanza, no había la práctica de venir a la palabra de Dios, de leerla. Pero una vez usted entiende, ¿y qué sucede? Dice que hasta los simples pueden entender. Los más simples pueden entender la palabra de Dios. Mire, en el libro de Salmos, ahí mismo en 119, 105, nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Me encanta. Sí, muchos todavía tropezamos porque no le estamos dando la oportunidad a la palabra de Dios que venga a ser una guía para nosotros. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Quiero que lo entienda. Muchos de nosotros vivimos la vida y enfrentamos la vida y tomamos decisiones basadas en un consejo que alguien nos dio. Pero aquí le va. Yo quiero retarlo a que usted entienda que la palabra de Dios quiere guiar su vida. Mientras leía mi devocional esta mañana en 2 de Pedro, me di cuenta de que cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, usted ya recibió todo lo que Dios quería darle. En Jesús lo tenemos todo, y la palabra que Él nos ha dejado deberíamos nosotros de atesorarla, de guardarla, de obedecerla, de practicarla. Y entonces es cuando esta palabra viene a ser ¿qué? Una lámpara que va a guiar nuestros pasos, nuestros pies, y una luz para mi camino. Hay un camino que recorrer. Hay una carrera que correr, pero necesitamos nosotros que la palabra de Dios venga e ilumine nuestro entendimiento. Número 3, la tercera maravilla que yo encuentro, no solamente que la palabra de Dios me convierte en una nueva criatura, convierte mi alma, me hace sabio, alumbra mi entendimiento, sino que también consuela en la aflicción y renueva tus fuerzas. Escuche qué excelente. ¿Por qué digo esto? Por esta razón. Mire, siempre, la Biblia no nos miente. La Biblia nos da lo bueno, lo bonito y lo malo. Lo feo, lo horrible. La Biblia nos lo da todo. El problema es este, sí, muchos creemos de que como cristianos no debemos de sufrir o no va a pasar situaciones difíciles. ¿Quién dice que no? Estamos en este mundo caído. Y la verdad es de que ¿dónde encontramos nosotros consuelo? Y aquí le va. Y muchos buscan en otras formas, en otras partes, sin darse cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, nos brinda consuelo. Si no, recuerde a Sansón. Su consuelo fue Dalila, la cual lo traicionó. ¿Dónde buscamos nosotros consuelo? La palabra de Dios nos da consuelo en la aflicción y renueva nuestras fuerzas. No solamente nos consuela, sino que renueva las fuerzas. Miren lo que dice la Escritura. Salmo 119, 50. Tu promesa renueva mis fuerzas. Cuando yo empiezo a llevar esta vida devocional de leer la palabra de Dios, ¿qué hace? Renueva mis fuerzas. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta de que a veces la vida nos trata un poco no muy bien? Y necesitamos renovar las fuerzas.
Acabamos de estar hablando con el pastor y decía, me voy a tomar un sabarco. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de vez en cuando recargar las baterías. Tu promesa renueva mis fuerzas. ¿Qué dice? Me consuela en todas mis dificultades. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de que dificultades vamos a enfrentar cristianos y no cristianos? Van a haber dificultades. Y la palabra de Dios nos da ese consuelo. Isaías 40:31 nos dice, en cambio, mire qué excelente, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué excelente. Cuando yo entiendo que debo confiar en el Señor, no en mis propias habilidades. Porque si usted recuerda, muchos quizás confiaron en sus propias habilidades y confiaron en el mighty dollar y confiaron en la bolsa de valores, pero un día esta bolsa de valores se vino abajo, se vino a pique y ellos también se aventaron desde los edificios más altos. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el Señor. Cuando mi confianza está en el Señor, las cosas cambian y las cosas son distintas. Te podrán correr de tu trabajo, pero no importa. Tú sabes que el que suple para tus necesidades no es la compañía para la cual tú trabajas, sino es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Qué sucede cuando no lo deseamos para nadie? Pero ¿qué sucede cuando viene un divorcio? Si no, examina la televisión y mira el último caso que estuve viendo yo en la televisión, en las noticias. Este hombre que estaba en proceso de divorcio, de separación con su mujer, llegó y le quitó la vida a la mujer y luego se quitó la vida a él también. ¿A dónde vamos nosotros para recibir consuelo? Si no a la palabra de Dios. Cuando yo aprendo a confiar en el Señor, encontraré ¿qué? Nuevas fuerzas. Él va a renovar mis fuerzas. Voy a poder volar alto, como con alas de águila. Eso no quiere decir que te van a salir alas, pero eso quiere decir que vas a poder, escuche, vas a poder vivir la vida por encima de cualquier situación difícil que pueda venir en tu vida. Correrán y no se cansarán. Y eso me encanta. Escuche, correrán y no se cansarán. Me encanta por esta razón, porque hay personas que tienen problemas en sus pulmones y no hay necesidad de correr, se cansan por nada. Pero cuando confiamos en Dios, Él nos da esas nuevas fuerzas y podemos correr y no cansarnos. Podemos caminar y ¿qué? Y no desmayarán. Me encanta, no desmayarán. ¿Cuántas personas conoces tú que ya abandonaron los caminos de Dios? Que ya tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que es en la palabra de Dios, es en las promesas del Señor donde yo encuentro ese consuelo cuando estoy atravesando problemas difíciles. En lugar de ir con Dalila, en lugar de ir con el vecino, mejor voy a entrenarme a venir siempre a la palabra de Dios. No sé qué pasa con este micrófono. Número 4. La cuarta maravilla de la palabra de Dios es que alegra el corazón, da salud y fortaleza. Escuche, alegra el corazón. Y aquí le va. ¿Cuántos alegran su corazón? Con una copa, con una cerveza, con un purito de marihuana. Pero esa alegría es pasajera. Sí, se sienten muy contentos mientras están echando sus copitas ahí.
pero después están casi besando el toile por lo que están expulsando de su cuerpo. Quiero que lo entienda. La alegría, la palabra de Dios da alegría al corazón, da salud y fortaleza. Salmo 19:8 nos dice lo siguiente: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Escuchó? Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Es que yo no sé qué hacer. No, cuando yo escucho que alguien me dice que no sabe qué hacer, como creyente, estoy hablando como creyente, el que desconoce, el que no conoce a Dios, bueno, tiene excusa. Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que desarrollar esta pasión, este amor por la palabra. Escucha lo que dice. No solamente trae alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros. No sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Vea la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dan buena percepción para vivir. O sea, me ayuda a ordenar mi vida desordenada. Me encanta. Proverbios 3:5-10 nos dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. Esa es la cuestión. Es de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Escuche esto. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. ¿En qué? En todo. En todo lo que hagas, busca la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Y Él te mostrará cuál camino tomar. Van a haber tiempos, van a haber situaciones, van a haber momentos en nuestra vida en la cual nos vamos a encontrar en una encrucijada. ¿Qué camino tomar? ¿Qué dirección? ¿Hacia qué rumbo me voy a dirigir? Bueno, ahí es cuando debo buscar la palabra de Dios, para que sea Dios quien me muestre. ¿Cuántos han tomado decisiones sin contar con Dios y después nos arrepentimos de haber tomado esa decisión? Si tan solo hubiera venido a los pies de Cristo Jesús, si tan solo hubiera leído y obedecido la palabra de Dios. Seguimos. Versículo 7 nos dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es que hay quienes, ¿verdad? Se creen ya sabios. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, ¿qué dice? Teme al Señor y aléjate del mal. Me encanta. Teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Me encanta. ¿Cuándo es que la palabra de Dios viene a hacer qué? Salud a mi cuerpo y fortaleza a mis huesos. Cuando entiendo que el temor al Señor me va a alejar del mal. Cuando dejo de impresionarme por mi propia inteligencia. Versículo 9 nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor. Mire, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. El día de ayer hablaba con un pastor, cual me estaba comentando que él está predicando ahorita acerca del diezmo. Y interesante, escuche, porque cuando hablamos, ¿verdad? Podemos hablar de 1000 cosas en la iglesia, pero nomás se habla del diezmo y ya todo el mundo como que ya nos vamos, ya terminó esto. Pero no nos damos cuenta de que estamos en un problema financiero porque le estamos robando a Dios. Que la bendición de Dios viene, y mire, y es el único lugar en el cual Dios nos reta a nosotros. Yo no sé, si tal vez usted no se acuerda o tal vez ustedes no lo hicieron,
Pero nosotros cuando estábamos pequeños, cuando crecíamos, nos encantaban esos retos, ¿verdad? Una línea ahí. A ver, pasa la línea y vas a ver cómo te va. Era un reto. Y ahí estaba usted. Y pasaba la línea, ¿verdad? Aceptando el reto. Escuche, Dios nos reta. Dios nos dice a nosotros, es el único lugar en las Escrituras que Dios dice, pruébame. Y verás si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición sobre tu vida. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Pero yo lo entiendo, como hablaba con este pastor, le decía, es que yo entiendo, mira, no podemos nosotros estar predicando todos los domingos de esto. Porque entonces vas a proyectar que eso es lo único que te interesa. Pero al mismo tiempo tampoco podemos tomar la otra posición y decir, no, nunca vamos a hablar de... No. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios nos manda. Y otra, que es para tu propio beneficio. El que va a recibir bendición eres tú. ¿Qué dice? Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Porque aquí le va, el diezmo no solamente se trata de dinero. Hay gente que no trabaja, no tiene dinero, pero tiene tiempo de sobra. Entonces puede usar el tiempo para el servicio del Señor. Versículo 10 nos dice, entonces Él llenará tus... Me encanta. Entonces Él, ¿quién es Él? El Señor. Entonces Dios llenará tus graneros. ¿Cuándo es que Dios llena los graneros? Cuando tú le honras a Él. Y aquí va, mire. Le decía yo a este pastor, es increíble cómo nosotros no nos damos cuenta. Está un padre en el McDonald's y ha ido con su hija a McDonald's y le ha comprado su Happy Meal. Y se sienta ahí la niña contenta con su Happy Meal y él está mirando su teléfono, quizás su Facebook, qué sé yo, o sus emails. Y de repente le dieron ganas de una papita. Y viene y extiende su mano para quitarle una papita a la niña. Y para su sorpresa, cuando él extiende la mano, la niña le pega en la mano. ¡Hey! ¡Son mis papitas! ¿Y cuántos de nosotros no corregimos esa acción? Escuche, ¿de quiénes eran las papitas? El papá se las compró a ella. Si el papá no le hubiera comprado a ella las papitas, ella no tuviera papitas. Entonces, ¿por qué no le puede dar una papita de lo que ella no tenía? De lo que su papá le compró. Y le decía yo, y no entendemos ese concepto, que lo que yo tengo es porque él, papi, me lo dio. Porque ahora le voy a decir, no, espérate. Si lo único que estoy haciendo es de lo que él me dio a mí, ahora le estoy, ¿qué? Devolviendo a él. Y no es todo, es solamente el 10% que él me pide. Entonces él llenará tus graneros y tus tinajas. ¿Sé qué? Se desbordarán de buen vino. Para aquellos que les gusta el vino, no va a ser vino. Pero quiero que entienda, Dios va a suplir sus necesidades. ¿Qué dice la Escritura? Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. ¿Qué te hace falta? Dios suple. Yo soy testigo de que Dios suple. Número 5. La maravilla de la palabra del Señor otorga verdadera libertad. ¿Escuchó? Verdadera libertad. Porque muchos de nosotros, soy libre.
y nos damos cuenta que esa libertad nos quita la vida. Claro que soy libre para hacer lo que quiera, pero no todo lo que yo quiero es bueno para mí. Hello. La palabra del Señor nos otorga verdadera libertad. Salmo 119, 44 y 45 nos dice: seguiré. Ha oído a personas que dicen: oye, yo ya probé eso del cristianismo y no funcionó. Wow. Eso es como ponerte a pensar tú, ¿verdad? Sembrar un árbol y ya mañana querer comer el fruto que ese árbol produce. No, tienes que darle tiempo. Hello. Y es más, y mire, y cuando el árbol te da el fruto que tú sembraste y tú te comes ese fruto, tienes que seguir cuidando ese árbol para que te siga produciendo más fruto. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas, ¿cuándo? Por siempre y para siempre. Me encanta. Nunca te des por vencido y dejes de obedecer al Señor. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad. Me encanta. Caminaré en libertad. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de las personas están en deuda financiera? Eso quiere decir que somos esclavos de, no sé si es señor o señora, Visa, suena como señora, Mastercard. La palabra nos enseña muy claramente de que aquello que me domine a mí, soy esclavo de eso. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado, ¿qué? A tus mandamientos. A veces sí o no decimos, es que no me alcanza, por eso no te alcanza. Prueba a Dios. Ah, sí, tú me lo dices porque tú eres el pastor y a ti te va... No. En primer lugar, yo no recibo ningún sueldo de la iglesia. ¿Ok? Segundo lugar, yo trabajo. Así que no me venga a mí con esos cuentos, porque la bendición es para usted, no es para mí. Pero yo le voy a enseñar lo que la Biblia enseña, y eso es lo que la Biblia enseña. Caminaré en libertad, porque me he dedicado ¿a qué? A tus mandamientos. Me encanta. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Me encanta. ¿Cuál hijo? No su hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Jesucristo. Si Jesucristo te hace libre, entonces vas a ser ¿qué? Verdaderamente libre. Hay gente que se cree libre, pero son esclavos. Hay gente que se ofende cuando oyen esta palabra, esclavos. Pero eso es lo que somos esclavos de Dios. Por voluntad propia, pero somos esclavos del Señor. Número 6. Esta maravilla de la palabra de Dios brinda paz y seguridad. ¿Escuchó? Nos brinda paz y seguridad. Ayer estuve aquí mismo en la iglesia en una reunión de varones y me recordaron acerca de algo que el pastor dijo y también a mí me lo enseñaron desde recién convertido. Una mente vacía es un taller del diablo. Escuche. Una mente vacía es un taller del diablo. Y tú puedes decir, no, pero yo no tengo la mente vacía, yo la tengo llena de todo este conocimiento. Sí, pero si no es conocimiento de Dios, está vacía, está hueca.
Una mente llena de la palabra de Dios es una mente que no necesita píldoras para dormir. Hello. La palabra de Dios nos brinda paz y seguridad. Salmo 119, 165 nos dice lo siguiente: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. ¿Y qué? Y no tropiezan. ¿Ha visto usted gente? Mire, a veces estamos en la iglesia y están preocupadas. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro alcance. O a veces nos estamos preocupando por cosas que nosotros tenemos la respuesta, la solución está en hacer algo. Hello. Estoy preocupado porque no tengo trabajo. Y te llaman como a las 10 de la mañana y todavía estás dormido. Hello. Levántate. Busca trabajo. ¿Qué dice la palabra? Al que toque, se le va a abrir. Y si no te están abriendo las puertas, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Pero los que aman tus enseñanzas, sí, tenemos que llegar nosotros al punto donde amamos las enseñanzas de Dios. Donde, sí o no, recuerde usted cuando crecíamos, yo recuerdo cuando crecía, y a mí me parecía que las enseñanzas bíblicas eran muy duras. Pero me doy cuenta que no es así. Que por el contrario, ¿tienen qué? Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. ¿Y no qué? Y no tropiezan. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los que no están leyendo la palabra de Dios, los que no están obedeciendo la palabra de Dios, los que no están poniendo atención a las enseñanzas de la palabra del Señor. Estos tropiezan. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: no se preocupen por nada. ¿Se da cuenta? Hay gente que yo creo que el trabajo, el full time que tienen es de preocuparse. ¿Aló? Y no te pueden ver a ti descansando. Porque, muchacho, ayúdame a preocuparme que no está viendo, mira. Calmada, ¿cuál es el problema? No se preocupen por nada. En cambio, mire, es que no entienden. No estoy diciendo que no vamos a hacer nada, hay algo que hacer. Pero no te preocupes. No se preocupen por nada. En cambio, en lugar de preocuparme, ¿debo qué? Debo orar por todo. ¿Escuchó? Orar por todo. Me llamaron que está enferma fulana. ¿Ya oraste? No, es que me estoy preocupando. No te preocupes. ¿Aló? Es que se va a morir mi abuelita. ¿Y cuántos años tiene? Ya tiene 115 años. Oye, hasta ya se tardó. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Orémosle a Dios. Señor, si es tu voluntad, llévatela a la abuelita. Pero si no es la voluntad, Señor, sana a mi abuela. Pero yo no me voy a preocupar. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Me encanta. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué necesitas? Me estoy quemando. Pídele a Dios que traiga una compañera o un compañero para ti. Hello. Necesito un trabajo. Pídele a Dios. ¿Cuántos entienden? Mire, a veces nuestro hijo llega. Tengo hambre. ¿Y qué pasó todo el día? ¿No has comido nada? No. ¿Por qué? Es que no tenía dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? ¿No puedes pedirme dinero? ¿Tú crees que no te voy a dar yo 5 o 10 pesos para que compres algo de comer? ¿Hello? Y a veces así tratamos a Dios. Andamos preocupados. Pídele. Si tú le pides, Él te da. ¿No vimos la semana pasada? Dios no es que le vas a pedir, dame una mojarra frita y te va a dar una piedra así. No, ese no es Dios.
Especialmente si nosotros, ¿qué? Somos sus hijos. Mire, como padre y mal padre, ¿sí o no? Aunque el hijo se porte mal, nosotros vamos a tratarlo bien. Y vamos a tratar de suplir para él. ¿Cuánto más cuando se porta bien? Hello. Me vengan a mí con cuentos. Pero hay que orarle. No te preocupes. Ven con el Señor. Órale al Señor. Pídele lo que necesitas. ¿Y qué? Y aquí, no se quede. Sea agradecido. Y denle gracias. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho. Hay muchos cristianos que necesitan aprender a ser agradecidos con Dios. Muchas veces nos portamos, ¿verdad? Como esta niña. Mi papita. No, ¿quién te la dio? Dios. Dale a Dios. Hello. Me encanta. Me está viendo así usted como que quiere papita. Compre su propia papita. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice lo siguiente. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? Mire, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. ¿Se da cuenta? Es que hay gente que, muchacho, preocúpate conmigo, mira. No, calmada. Supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, ¿mientras qué? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos andan preocupados? Ay, que Norcorea y que los cohetes nucleares y que se va a acabar el mundo y que... ¿Qué onda? Mientras tú estés en Cristo y estés viviendo en Cristo y amas su palabra y estás obedeciendo su palabra. Me comentaba Gilberto que un trueno que cayó en una iglesia y obviamente eran más de 100 personas las que estaban ahí, solamente 17 murieron. Y escuche, y podríamos decir, ¡ay, pobrecito! Dice, ya Dios quizás lo estaba llamando y esa es la única forma que los podía llevar. No los podía sacar de ahí de la iglesia, se los llevó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Escuche, la verdad es que solamente Dios tiene el control de las cosas. Usted y yo no tenemos control de nada. Y hay que aprender entonces a poder experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que nosotros podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras usted se da cuenta. Por eso los preocupones necesitan a Cristo para dejar de preocuparse tanto. Salmo 119, 165 nos dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. Me encanta. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Ha visto ustedes que... ¿Ha visto gente que no importa lo que estén pasando, están tranquilos? Y a veces me dan ganas de... Preocúpate mucho. No, ¿para qué? Dios va a suplir para todo lo que yo necesite. Me encanta. Finalmente, la palabra de Dios aconseja eficazmente. La palabra de Dios nos aconseja eficazmente. ¿A dónde vas para recibir un consejo? Yo creo que necesitamos aprender nosotros a ir a la palabra de Dios. Mire, Salmo 119, 24 nos dice lo siguiente: tus leyes me agradan. Tus leyes me agradan. ¿Me dan qué? Me dan sabios consejos. Me encanta. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Muchas veces vas con tu mejor amigo y te dan el peor consejo. Ven a la palabra de Dios, acércate a Dios y
Y vas a ver cómo Él sí sabe dar consejos. Los mejores consejos. Por eso le llamamos el libro de la sabiduría. Proverbios 9:10, y con esto terminamos. El temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? Ayer, mientras estaba chequeando mis correos electrónicos, o correos, mis emails, excuse me, mi correo electrónico, miré algo por ahí, me llamó la atención. Que a ver cuánto sabías del cristianismo evangélico. Y como decía ahí, un reto. Hice clic ahí. Y empecé a contestar todo lo que preguntaba. Hasta que de repente empezaron a preguntar que el himno, no sé qué. Y a mí qué me interesa el himno, me interesa lo que diga la palabra de Dios. Entonces ya mejor decidí ya no seguir con ese. Pero mire, curiosamente hay mucha gente que se sabe el himnario en la página 1500, 740 y dice, y se saben el himno. Pregúntale de un verso bíblico y no saben nada. Wow. Pregúntale usted, ¿quién fue el hombre? El nombre del hombre que pisó primero la luna. Y ya le dicen quién fue. Y qué bueno. Pero, ¿y te va a llevar él a la luna? Hello. El Señor ha prometido llevarnos al cielo. Hay promesas. ¿Las conoces? Quiero que entiendan. El temor del Señor. Y no estamos hablando de que le tenemos miedo. No. Es la reverencia. Es el reconocer que Él está por encima de todos. Por encima de todo. Y que Él envió a su Hijo a morir por mí. Que fue Él quien compró las papitas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Fue Él. Cuando me chocaron el auto, digo me chocaron porque se me atravesó la ambulancia ahí. Interesante, ¿cómo reaccionamos? ¡Ay, mi carro! Yo me di cuenta de que, mire, no me preocupé de que se había perdido el auto. Más bien me preocupaba porque me sentía la nuca como que alguien se había encaramado encima de mí. Y Dios provee. Hello. Pero necesitamos nosotros entender, descansar en las promesas de Dios. Ahí donde está. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Vamos a orar.